Lo que vamos a ver a continuación es la superposición de ondas. Nosotros ya hemos visto que las ondas transversales se pueden superponer en la misma región del espacio, para lo cual estas ondas transversales son ondas componentes, que viajando en la misma región del espacio a lo largo del eje X darían pie a la creación de la onda resultante, a partir, como les estaba comentando, de estas ondas componentes transversales. Sin embargo, este comportamiento también se observa en las ondas sonoras, de tal forma que dos ondas sonoras que viajan en la misma región del espacio o que en algún punto indeterminado se superponen para esta región del espacio, también pasarían a ser ondas componentes, que darían por resultado una onda resultante. Sin embargo, en el caso de las ondas sonoras, nosotros debemos considerar que estas ondas pueden viajar en direcciones, pueden actuar sobre líneas de acción distintas, siendo que solamente se encontrarían en determinados puntos del espacio donde nosotros definamos su ubicación y definamos la forma en la que cada una de estas ondas ha viajado a través del bocina 2, bocina 3. Para lo cual, obviamente, estas bocinas van a estar generando, cada una de ellas, ondas sonoras. Cada una de ellas, ondas sonoras. Que además se dirigen en múltiples direcciones. Siendo que para nuestro punto de referencia, ya se encontrarían varias ondas sonoras. Y si entre ellas tienen la misma frecuencia o no la tienen, pero al recorrer distancias distintas y considerando el momento en el cual empezaron a emitir su sonido, lo más seguro es que todas lleguen al punto de referencia donde vamos a considerar que vamos a estudiar dicho punto, la superposición de estas ondas en ese punto. Lo más seguro es que no lleguen en fase todas las ondas, y lo más seguro es que existan muy pocos tiempos en los cuales están en fase en estas ondas, así como también en completamente fuera de fase. Y esto dependerá la forma en la cual cada una de ellas, cada uno de los sonidos emitido por cada una de ellas recorre el espacio. Y en cuánto tiempo se tarda, por supuesto, en llegar a dicho punto de referencia. Entonces, para estos fenómenos, nosotros conocemos, por lo que ya se ha establecido en la teoría, que las ondas sonoras generan variaciones en la presión. Generan variaciones en la presión. Estas variaciones en la presión están definidas por ¿qué función? Por la función variaciones en la presión está definida por la presión amplitud de las variaciones por el seno del número de onda K por el espacio en X menos la frecuencia angular omega por el tiempo T. Ahí están las variaciones. Nosotros sabemos que la presión de la onda, que depende del espacio en X y del tiempo T, es precisamente igual a la presión no perturbada del aire más estas variaciones en la presión. Entonces, yo puedo asignar a cada onda que estoy estudiando una determinada variación en la presión. Para la onda 1, y para la onda 2. Y así sucesivamente hasta el número total de ondas que yo esté considerando que se superponen en la región del espacio. Podría ser que la frecuencia sea la misma, por lo cual el número de onda K sería lo mismo para ambas ondas. Podría ser que las ondas recurren la misma distancia, aunque en la mayoría de los casos vamos a ver ondas que no recorren la misma distancia. Y tampoco vamos a ver ondas que empiecen en el mismo momento del tiempo a emitir su onda sonora. Entonces, considerando todo esto, y no olvide que si estas son ondas componentes, entonces la onda resultante, dado que el fenómeno de interferencia, como ya había comentado, también aplica para las ondas longitudinales, como son las ondas sonoras, y no solamente para las ondas transversales. Y de hecho el fenómeno de interferencia también aplica para las ondas de materia, como ustedes lo van a ver en mecánica cuántica, y van a trabajar con interferencia en mecánica cuántica para ondas de materia. Entonces, las ondas componentes van a generarme la onda resultante, que sería delta P sub índice 1 más delta P sub índice 2, y así se va sumando.
sumando el número de ondas que se superpongan en la misma región del espacio. Como les estaba comentando, nosotros tenemos que analizar cómo cada una de estas ondas sonoras recorre el espacio ya sea lineal, bidimensional o tridimensional. Nosotros vamos a hacer voy a hacer ahora, a partir de este punto, ejemplos para espacios bidimensionales, dado que resultan los más fáciles de ejemplificar y nos permiten tener un concepto de cómo se superpondrían las ondas sonoras en el espacio. Entonces, hagan de cuenta que tengo el siguiente diagrama. Entonces, yo quiero saber cómo se superponen las ondas sonoras que genera cada una de estas bocinas en el punto de referencia P. Como ustedes ya han podido notar, he colocado las coordenadas de cada una de las posiciones de las dos bocinas. Ahí le voy a poner la bocina 1, esta va a ser mi bocina 1, y esta va a ser mi bocina 2. He colocado las coordenadas para cada una de las bocinas y para el punto de referencia. Nos dan este diagrama. Entonces nos dicen que la bocina 1 va a emitir un sonido con una frecuencia de ¿cuánto? La bocina 1 va a emitir un sonido F, su índice 1, con una frecuencia de 54 Hz. Nos dicen que es de 54 Hz. O 54, 1 entre segundos. Mientras que nos dicen que la bocina 2 va a emitir un sonido con una frecuencia de 116 Hz. O lo que sería lo mismo, 116, 1 entre segundos. Y que la bocina 1 empezó a emitir su sonido, 34.7 milisegundos antes que la bocina 2. Entonces, ¿qué quiere saber quien les aplica este ejercicio? Lo que quiere saber es la amplitud de la onda resultante, la amplitud de la onda resultante para el punto P,
934 milisegundos después de que empezó a emitir su sonido, la bocina 1. La bocina 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que yo voy a hacer es determinar las distancias que existen entre las bocinas y el punto P. Para ello yo puedo utilizar el cálculo vectorial, bueno, lo que ustedes ya conocen como cálculo vectorial, y lo que muchos maestros, sobre todo los que tienen doctorado y maestría, lo llaman más como el cálculo multivariable. Entonces me voy a apoyar en ello para saber las distancias que existen entre la bocina 1 y el punto P, y entre la bocina 2 y el punto P. Lo bueno, la ventaja, y puedo hacerlo porque esto es necesario, porque me dan las coordenadas. Entonces, yo puedo definir la posición de cada una de las bocinas como coordenadas. Bueno, en función de coordenadas, o ecuación en función de coordenadas, en este caso, sí, vectoriales, tendría lo siguiente. La posición de la bocina 1 lo definiría por el vector R, subíndice 1. Y vamos a ver, ahí está, la bocina 1. Esta está en menos 2 para el eje X. Entonces tendría menos 2 y vector unitario. Les checo si están ahí. Sí, menos 2. Y está en 3 para el eje Y, por lo que tendría más 3 J vector unitario. Más 3 J vector unitario, la posición de la bobina 1. Ahora voy por la posición de la bobina número 2. Para la posición de la bobina número 2, que lo voy a denotar por R, por el vector unitario R, subíndice 2, yo tendría que este está en 3, en 5 unidades para el eje X, por lo que yo tendría 5i vector unitario. 5i vector unitario, 5i vector unitario, y más de está, no sé, 5 y en 2 para y, más 2 j vector unitario. Ahí está. ¿Y cuál es la posición del punto P? En ecuaciones vectoriales, la posición del punto P estaría denotada por el vector R subíndice P, que es igual a 12 para X, 12 y vector unitario, 12 y vector unitario, más 6 J vector unitario, más 6 J vector unitario, más 6 J vector unitario. Ya está. Ahora sí, voy a determinar las distancias. Muy bien. ¿A qué sería igual la distancia entre el punto de la bocina 1 y el punto P? Bueno, yo sé por el cálculo vectorial que la distancia entre la bocina 1 y el punto P, que voy a denotar como B1, P, es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. ¿A la raíz cuadrada de qué? Bueno, de la diferencia entre las posiciones a lo largo del eje X entre el punto de la bocina y el punto P, la bocina 1, al cuadrado, más la diferencia entre las posiciones con respecto al eje Y entre la bocina 1 y el punto P. Entonces tendría lo siguiente. Bien, aquí tenemos el vector posición de la bocina 1 y el vector posición de la bocina P. Entonces yo tendría, sería 12 para X, sería 12 menos 2, pero es un menos 2, entonces 12 menos 2, 12 más 2, 12 más 2 al cuadrado, más, ahora va la diferencia en Y, entre ambas posiciones del punto P y la bocina, sería 6 menos 3 al cuadrado,
Y esto sería igual a la raíz cuadrada de... A ver, dejen cheque que no me haya faltado nada o no haya omitido algún paso. Luego me acuerdo. 12 menos 6 más. Lo sería 12 más al cuadrado más 6. Sí, está bien. Entonces tendría 14 al cuadrado. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? Es 196. ¿Sí? 196. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? Pues 9. Más 9. Entonces la distancia entre el punto 1 y el punto P sería igual a la raíz cuadrada de 196 más 9 es 205. 205. Sí, 205. La raíz cuadrada de 205. Y hay algunas personas que ya lo dejan así. ¿Por qué? Sobre todo los matemáticos y los que estudian así, matemáticas avanzadas y todo eso. Porque les gustan más expresarlo así que en términos de un número decimal que muy posiblemente tenga hasta 8 números decimales y eso no les agrada porque no les parece exacto. Bueno, si ustedes son de esos, pues ya le van a dejar como la raíz cuadrada de 205, pero yo sí lo voy a obtener. Entonces 205, raíz cuadrada de 205 es... No, pues sí, tiene muchos decimales. En parte se comprende porque prefieren dejarlo así. Porque se ve mucho mejor la raíz cuadrada de 205 que 14.317821 y de seguro no acaba. Pero sí lo voy a... Pero pongámosle como siempre ustedes lo han manejado. Aunque se lo quieren dejar así, está bien. Pongámosle como casi siempre nosotros lo hemos manejado en este terreno. 14.317. Hay más decimales. Y es por eso que no les gusta. Porque saben que esta cantidad en sí no sería, a ver, en un sentido matemáticamente estricto, no es igual. Pero es muy próxima. 14.317. Ahí está. Pero sí, se me está olvidando la distancia entre la bocina 1 y el punto P de subíndice 1, P. Ahora voy a determinar la distancia entre el punto P, el punto P y la bocina número 2. ¿A qué sería igual? Bueno, sería igual a la distancia, y esta la voy a anotar como 2, P. Y sería igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las posiciones a lo largo del eje X del punto P y el punto 2 elevadas al cuadrado. Tendría 12 menos 5 al cuadrado más así 12 menos 5 más 6 menos 2 al cuadrado. 6 menos 2 al cuadrado. Esto me da igual a esto me da 6 menos 5 es 7. 7 al cuadrado es 49. 49 más 6 menos 2 es 4. 4 al cuadrado es 16. Entonces yo tendría que la distancia entre el punto 2 y el punto P es igual a 49 más 16, 49 más 16, y aplico la raíz cuadrada de 65 y me da 8.062. 8.062. La distancia entre un punto y el otro. ¿Qué otros datos nos están dando? Nos están dando la frecuencia de cada una de las... A ver, la frecuencia. La frecuencia de cada una de las ondas. La de la bocina 1 y la de la bocina 2. La de la bocina 1 y la de la bocina 2. Entonces la frecuencia de la bocina 1 me dicen que es 54 Hz. Aquí lo voy a poner. La frecuencia de la bocina 1 me dicen que es 54 Hz. Mientras que la frecuencia de la bocina 2 me dicen que es de 116 Hz. Entonces puedo obtener la frecuencia angular omega de la bocina 1 y de la bocina número 2. En este caso, como lo he hecho en los casos anteriores, lo voy a dejar en términos de pi, porque tal vez me convenga considerarlo en términos de pi. Entonces yo sé que la frecuencia angular omega es igual a 2pi por la frecuencia. Y como lo voy a dejar expresado para este ejercicio, en términos de pi, en este ejercicio,
para este ejercicio, en términos de pi, yo voy a multiplicar para la frecuencia angular omega 1. 2 por la frecuencia. 2 por 54, que es 108. 108 por pi. 108 por pi radianes entre segundos. Radianes entre segundos. Entonces tendría 2. Y ahora voy a obtener la frecuencia angular omega 2, la 2, que sería 116 por 2, que me da 232. Así, 232 pi. 232 pi radianes entre segundos. Ahí está. Ya está. Ya. ¿Qué más? Bueno, como yo tengo la frecuencia, también podría obtener el número de onda acá. ¿Y esto por qué? Bueno, por lo siguiente. Yo tengo la frecuencia... Sí, puedo obtener el número de onda acá. Sí, puedo. Yo sé que la velocidad de la onda es igual a la frecuencia angular omega entre el número de onda acá. Y dirían, pero nos hace falta la velocidad. Pero recuerden que estamos manejando ondas sonoras. Y las ondas sonoras que estamos estudiando lo hacemos para el aire a una temperatura de 20 grados centígrados. Para lo cual la velocidad del sonido será 343 metros por segundo. Metros entre segundo. Metros entre segundo. Entonces, recuerden, cuando el profesor o quien les aplica el problema no les especifica la velocidad del sonido, ustedes van a tomar por default, que es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados centígrados, que en este caso es 343 metros entre segundo. Ya si el profesor o quien les aplica el problema les especifica un material como el agua, el acero o el bronce, a lo largo de la cual se propagan las ondas sonoras, va a variar, pero les tendría que dar cuál es esa cantidad. Por ejemplo, en el agua creo que es como 1200 metros entre segundo. En el acero o en algún metal, en general en los metales ronda los 4000 metros por segundo. Por ahí. Mientras más duro, digamos que mientras más juntas están las partículas que constituyen al medio, más rápido es el sonido. En el aire es 343 metros por segundo, que es lo que estamos estudiando. Ondas sonoras en el aire. Muy bien. A 20 grados centígrados, porque a 0 grados centígrados creo que son 334. O 320. Bueno, por ahí. Bueno, pero estamos en a 20 grados centígrados. Entonces, la velocidad del aire a 20 grados centígrados. Como ya tenemos la frecuencia angular omega, yo puedo obtener el número de onda K para cada una de estas expresiones. Con lo que... Y yo sé que entonces que el número de onda K por medio de un despeje sería igual a la frecuencia angular omega entre la velocidad de la onda sonora. Sí, 343. A ver, checo. La velocidad. Sí, es eso. Radianes. Sí, es eso. Entonces, Entonces ya puedo obtener el número de onda K para la onda 1 y para la onda 2. El número de onda K para la onda 1 será igual a la frecuencia angular omega de la onda 1 entre la velocidad del aire. Que me da, en este caso, sería igual a, aquí voy a poner, 108 pi por pi radianes entre segundo entre 343 metros entre segundo, lo cual me da 108 entre 343, 108 entre 343 me da 0.314. 0.314 radianes por pi. Y como tengo aquí pi, entonces agrego por pi, porque todo lo estoy dejando en términos de pi. Radianes entre metro. Ya está. Ahora voy a calcular el número de onda K subíndice 2 para la segunda onda, bueno, para la bocina, para el sonido que genera la bocina número 2. Este sería igual a ¿quién? A la frecuencia angular omega de la bocina número 2. La frecuencia angular omega de la bocina 2 entre la velocidad del sonido.
que es igual a 232 pi radianes en 3 segundos entre 343 metros en 3 segundos, lo cual me da 232 entre 343 0.676 pi 0.673 pi radianes entre metros. Ahí está. Ya los tengo. Perfecto. Ahora ya puedo definir las funciones que me permiten establecer las variaciones que provocan en la presión cada una de las ondas que se propagan a través del medio de aire que estamos bajo el diagrama que estamos estudiando. Entonces yo tendría la variación en la presión de la onda 1 sería igual a la amplitud de la presión, del medio 1, la amplitud de la presión del medio 1, la amplitud de la presión del medio 1 por el seno del número de onda K sub índice 1 por el espacio en X menos la frecuencia angular omega de la onda 1 por el tiempo T. Dejen checo si falta algo más. No. Entonces, con los datos que hemos obtenido sería la variación de la presión que genera la onda sonora número 1, que es igual a este dato no me lo han dado, la amplitud, así que lo dejo tal y como está, del seno del número de onda K sub índice 1, que es 0.314 pi 0.314 pi por X menos la frecuencia angular omega del medio 1, que es 108 pi radianes entre segundo por el tiempo. Ahí está. Mientras que la variación en la presión de la onda 2 será igual a la amplitud de la presión de la variación de la onda 2 por el seno del número de onda K sub índice 2 por el espacio en X menos la frecuencia angular omega por el tiempo T. Lo cual me da igual a... En este caso tendría la amplitud de la variación de la presión, que es un dato que no nos han dado, por el seno del número de onda K sub índice 2, que es igual a 0.673 pi por el espacio en X menos la frecuencia angular omega 2, que es 232 pi por el tiempo T. Ya está. Ahora tenemos el siguiente análisis. Tenemos que nos han dado otro dato el problema. ¿Qué otro dato nos ha dado? Bueno, nos dice que la bocina número 1 empezó a emitir un sonido 334.7 milisegundos antes que la bocina 2. Y nos dicen que quieren calcular la amplitud de la onda resultante en el punto P 934 milisegundos después que empezó a emitir su sonido la bocina número 1. Entonces, vamos a calcular el ángulo de fase con el cual llegaría mi onda de la bocina 1 934 milisegundos después de que la bocina 1 empezó a emitir. Sí, por lo que yo ya tendría los datos que necesito para calcular dicho ángulo de fase y posteriormente aplicarle la función seno a ese ángulo. Yo tengo qué distancia, como lo estoy haciendo con respecto a la bocina número 1, qué distancia cubre la bocina 1 antes de llegar al punto P. Cubre una distancia que ya calculamos, la cual es... ¿dónde estás? Aquí está. 14.317 metros. Como no nos han dado la distancia para el plano coordenado, nosotros consideramos que está en metros, a menos que el profesor le especifique si son metros, pies, centímetros, yardas. Nosotros trabajamos en unidades del sistema internacional, metros, por default. Entonces tenemos 14.317 metros.
este dato lo voy a sustituir justo aquí, en la variación de la presión de la bocina 1. En la variación de la presión de la bocina 1. Y ahora el tiempo. ¿Qué tiempo necesito? Bueno, el tiempo que me están diciendo es 934 milisegundos después de que empezó a emitir su sonido la bocina 1. Entonces ese es el tiempo que debo considerar, porque estamos hablando de la bocina 1. La distancia de 14.317 metros y el tiempo de 934 milisegundos. Van a sustituirse aquí y aquí respectivamente. Entonces voy a empezar. Yo tendría la variación de la presión, del punto 1 es igual para esos tiempos, y de hecho le voy a especificar las dependencias en el tiempo, porque ya las definí. Entonces voy a especificarlo. Aquí sí me resulta muy útil especificar. Para la distancia en X sería la distancia de separación entre el punto, la bocina 1 y el punto P, que es 14.317 metros. Mientras que el tiempo T es 0.934 milisegundos, o lo que es lo mismo. 934 milisegundos, o lo que es lo mismo. 0.934 segundos. Y ustedes dirán, ¿por qué ahora sí especifiqué las unidades de medida? Bueno, nosotros sabemos que la variación en el punto P depende del espacio en X y del tiempo T. Solamente que con sus unidades de medida, metros y segundos, quise enfatizar que precisamente estoy hablando de las dependencias en el espacio y en el tiempo. Sería igual a la amplitud de la variación del punto 1 por el seno de ya no tengo espacio, a ver, no, ya no. Bueno, por el seno del producto de 0.314 pi por del producto de 0.314 pi por la distancia en X, que es 14.317. Ahí está, entonces tenemos menos, ya no tengo espacio aquí, continúo abajo, menos 108 pi por el tiempo, que es 0.934. Entonces reescribo esta expresión ya simplificando los datos que puedo simplificar, y tendría la amplitud de P subíndice 1, que depende de 14.317 metros. Ya lo voy a poner sin las unidades de medida, ya no es necesario, 0.934 sería igual a la amplitud de la presión por el seno de punto 300, y de una vez lo voy a expresar como radianes. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros estamos trabajando, como trabajamos los números de onda en radianes entre metro y la frecuencia angular omega en radianes en 3 segundos, entonces pi lo voy a utilizar ya multiplicándolo aquí y aquí, y aquí, en términos de radianes. Pi en radianes es igual a 3.1416. Entonces tendría 3.1416 por punto 314 por 14.317, lo cual me da 14.12 radianes. 14.12 radianes. 14.12 radianes. Menos 108 por 3.1416. 108. A ver, espérenme.
¿Así es el número de onda? Ah, sí, 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 sí. Sí. Entonces, sí, es mucho. 108 por 3.1416. 108 por 3.1416 por .934, lo cual me da mucho, 316.89 radianes. 316.89 radianes. 316.89 radianes. Aquí ya no tengo espacio. Voy a continuar en la siguiente hoja. ¿Cuánto queda? Ah, sí, todavía queda. Entonces voy a continuar en la siguiente hoja. La variación en la presión es igual a, de la onda 1 es igual a la amplitud de la onda 1 por el seno de 14.12 radianes menos 316.899 radianes, lo cual me da 302.779 radianes. 302 menos 302 menos 302.77 radianes. Como el seno es una función impar, entonces esto lo puedo reescribir como menos, este menos pasaría acá, menos la variación de la amplitud la amplitud de la variación de la presión de la onda 1 por el seno de 302.77 radianes. Ahora, como mi calculadora, cuando intento calcular el seno de un ángulo muy grande, ya sea que esté expresado en grados o esté expresado en radianes, voy a obtener error. Entonces lo que tengo que hacer es el mismo procedimiento que he hecho en las clases anteriores. Reducir los radianes en ciclos completos para que el desfasamiento no se pierda. Pero eso ya lo haré en la siguiente sesión porque esta ya se va a acabar. Entonces me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos.